Tony, ¿cómo estás, carnalito? Muy bien, ¿tú, Alexis? También muy bien, gracias. Mira, estrenando semi-estudio, porque como te lo dije ahorita antes de que lo tuviéramos que repetir, todavía no está terminado. Pero grabar arriba nos daba muchos problemas, entonces tuvimos que empezar. Espero que te sientas cómodo y pues platícame cómo estás. Bien, agradecido, Alexis. Ya sabes que siempre es un gusto estar contigo y pues ahora con estos proyectos que tienes mejor. Ya me contaste de algunos problemas técnicos con las grabaciones arriba. Me da gusto que te cheques en esos detalles. Obviamente para que podamos compartir un poco de nuestras historias para los demás. Y que tú también vayas evolucionando en este tipo de temas. Perfecto, carnalito. Y pues si quieres empezar dándonos contexto de quién eres y por qué estamos aquí hoy tú y yo. Bueno, ¿quién soy? Nombre completo, soy César Antonio Ruiz Cárdenas, pero nadie me va a conocer así. Todos me nombran Tony. Tony desde en las clases, Tony desde la cancha, Tony y mis amigos. Y algunos con unos pronombres un poquito más despectivos, pero bueno, Tony, dejémoslo así, ¿no? Ese soy. Y llevándolo más allá, ¿qué hacemos aquí? Pues me invitaste, carnal. Así que me dijiste, vamos a hablar un poquito de lo que haces, sobre tu profesión, sobre tu vocación. Así que, pues vamos a hablar un poquito sobre fútbol, que es lo que me rodea, que es con lo que convivo. Y sí, si vamos a decir que es Tony, casi siempre todas las personas van ligado ya a Tony, el del fútbol. ¿Dirías que te enfadas a veces de que siempre es fútbol? No, o sea, al principio sí me causaba un poquito de conflicto. Porque lo vivía desde mi papá, ¿sabes? Toño, el del fútbol. ¿Cuál Toño? Ya no era Toño Ruiz o Antonio, el maestro. El maestro siempre le decían al profe y demás. No, Toño, el del fútbol. Entonces yo desde niño crecí con eso. En algún momento sí me incomodó de que sí, nada más tienes eso como que te está empatando. Pero pasan cosas más interesantes después en la cual agarras muchísimo cariño. Entonces si ahorita dicen, Toño, el de fútbol, no me enfada, sino al contrario. Es como que ya lo agarraste un cariño increíble y lo abrazas siempre. Así que no hay ningún inconveniente. Y es que, pues hablando de la academia, estamos hablando de un camino. ¿Cuándo empezó tu papá? ¿O cuánto tiempo tiene? Vamos a meternos de rápido a la alberca. Ahí te va la historia. Me dedico al fútbol como formador deportivo por la academia que tenemos de fútbol con mi papá. 34 años tiene ya este instituto de formación, ¿no? Comienza desde antes de que yo naciera. Yo tengo 32 años. La academia tiene 34. Entonces, hay personas que todavía siguen en la academia entrenando desde hace 34 años. Entonces, yo las conozco como tíos. Yo pensaba que eran familiares. En él. Y no, pues simplemente eran alumnos de mi papá que, pues, contando la historia, obviamente, se convirtieron en parte de la familia. Para mí, sabiendo que ya no eran de sangre, pues son parte de mi familia, para serte sincero. Y muchos más allá que ahorita iremos platicando. Pero si la Academia de Fútbol tiene ya 34 años. La Academia nos dedicamos por completo a formar jóvenes a través del fútbol. Contamos con categorías desde los 3 años. Ya cuando el chavito puede socializar un poco y no llora, ya, bienvenidos a la Academia. Eso sí te lo puedo responder. Porque siempre la pregunta que nos hacen siempre a mí o a mi papá: Tony, ya tuve un niño, tienen 6 meses. ¿Cuándo lo llevo? Yo, espérate, mínimo que camine, ¿no? Sino, ¿qué voy a hacer con él? Proyecto de Mbappé. Sí, ¿no? El meme. Y luego está mucho la ansiedad, sobre todo con mis amigos, de que, ya está mi niño, desde que está embarazada su esposa. Ya, y yo sí, ok. Y tú dices, el proceso pues va a llevar un poquito de tiempo. No, su embarazo se acaba. Tienen al niño y a los 6 meses ya te están marcando, ya al año ya te están marcando y tú espérame, ¿no? Dale chance como unos 3 añitos. Sí ha habido casos un poquito más rápidos, en los cuales 2 años y medio ha sido de los más chicos que se ha recibido, pero porque el niño ya tiene más habilidades, ¿no? Sobre todo sociales, sobre todo un poquito más de desapego a la familia y de que se puede desenvolver él solo. Pero luego también tenemos casos que el chavito tiene 4 años y todavía no puede estar solo. Entonces es como de que entiendan, somos una academia de fútbol, no una guardería. Entonces a eso nos dedicamos. Recibimos desde una edad promedio de los 3 años y hasta veteranos. Tengo grupos de veteranos. Pero cuando están así de chicos, es obligatorio, me imagino que estén sus papás ahí. Bueno, no sé si es obligatorio, pero los papás me imagino que están ahí normalmente cuando tienen estos 4 años, ¿no? Es una recomendación, porque muchos me han preguntado. Últimamente un amigo me dijo: oye, Tony, quiero llevar a mi sobrino. ¿Dónde es? Y tal. No sabes qué, así están los informes, pero sí te recomiendo. Quédate a los primeros entrenamientos. ¿Por qué? Porque quieras o no son niños. O sea,
Los niños tienen una creatividad increíble para hacer cosas que aún no sacan de quicio, ¿no? O pueden ser que ya están haciendo algo relativamente malo, que pues no vamos a catalogar cosas buenas o malas, pero sí que están haciendo travesuras que tú dices, ok, tienen que estar alguien al pendiente de ellos porque nosotros estamos de lleno en la cancha. ¿Sabes que tienes? ¿Cuántos niños entrenan normalmente por grupo? No me gusta tener grupos mayores de 40 personas. No te pases, O sea, son demasiados. Sí, es mucho. Pero por decir, en esas edades los tenemos en una cancha techada, San Siro. Entonces tenemos más control de ellos. ¿Por qué? Porque está bardeada y techada. Entonces somos 2 entrenadores para esa categoría. Que tengo que ya tenemos 40. A veces más, a veces menos. Varía mucho la asistencia de los chavos. Pero si un promedio es así. Entonces ya 2 entrenadores, sabes que puedes dividir tu atención. Y más con la experiencia que se tiene, estás muy alerta a esos detalles, ¿no? Claro. Entonces tú dirás, oye, si fue mi primer entrenamiento con 40 personas, yo sí te diría, estaría loco. No puedes. No, y luego con niños chiquitos que hacen relativamente lo que quieren. Vamos a empezar por eso y te lo digo rápido. Mi papá es el que se avienta la chamba con los más chicos. Yo de verdad, yo te puedo decir, yo no me gusta entrenar tan chicos. Pero vamos empezando la historia. Mi papá tiene en la academia 34 años. Yo entrenando no tengo tanto. Yo empecé con el primer grupo cuando yo tenía 12 años. Y yo entrenaba a niños de 10. Entonces yo solamente tenía 2 años más que ellos. Pero mi experiencia era de que siempre había tenido un balón. De que ya sabía las estaciones, de que ya sabía los entrenamientos, de que ya sabía qué hacer, ¿no? Entonces mi papá me dice, oye, ¿te animas a agarrar un grupito? Y yo, pues tengo opciones. Porque fue la pregunta muy capciosa de que no es de que si quería o no, sino que le echara la mano porque ya había mucha gente. Entonces desde ahí yo me aventé. Y después de eso pues le empiezo a ayudar siempre con categorías. De hecho, a ti de muy niño me acuerdo que te recibí. Era de la segunda categoría que había entrenado en mi vida. Entonces ahí empiezas a ver mucho de cómo entrenarlos, cómo no entrenarlos, pero hasta ahí yo era empírico. Después de eso ya viene lo que es una gran cantidad de gente, pero años después. Porque yo me fui a estudiar a la universidad, salí de Cotija, regresé, mi papá seguía con la escuela. ¿Estuviste en un equipo de fútbol profesional? Claro. Me tocó estar en básicas con varios clubes. Experiencias muy buenas. Pero lo que más te puedo comentar de ahí es una filosofía de un entrenador que obtuve, Raúl Máximo Nardoni. Dios lo tenga en su santa gloria porque estoy seguro de que si está en un lugar va a estar en un lugar de bien. Él fue el que en algún momento me comentó que me veía a mí más dotes, más vocación de técnico, o sea, del otro lado de la cancha que adentro de la cancha. Y no es porque me faltara quizá talento dentro, sino como que vio que tenía más curiosidad o interés en el más allá de la formación. O sea, ¿por qué el fútbol? Desde esa edad yo tenía esa curiosidad de ¿por qué fútbol? Entonces, sí, me tocó estar fuera, me tocó aprender. Pero comprenderlo fue hasta mucho tiempo después, ¿eh? O sea, yo sí salí y en ese momento nunca me cayó el 20 ni dónde estaba, ni qué estaba haciendo, sino hasta después. Entonces ya cuando regreso a la universidad, pues estaba la academia, ¿no? Pero no tenía tanta gente como ahorita la tenemos. Pues mi papá solo no alcanzaba a abarcar ni con tanta gente, ni con tantas categorías. Entonces era como, sí te doy, pero no tenía la capacidad para eso. Y yo creo que nadie lo tendría. O sea, un personal para una academia es como, pues, te puedo brindar mis servicios, pero estoy limitado. Sí, claro. Y luego hablando de, como dices, niños de, pues, relativamente pequeños, por más que hables de 8 años, todavía pues, siguen siendo un desmadre. Oh, claro. Entonces no te puedes enfocar en tanto porque ya sabes, clásica, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, sí te puedo dar lo básico, pero era de que 1 o 2 entrenamientos a la semana por categoría y se acabó. Entonces, yo estaba en la universidad, la poderosísima UG, y regreso con la inquietud de pues descansar un poco. ¿Qué descanso? Pues la universidad ya te puedo decir que no era algo que te volviera loco, sino para estar más que nada en familia. Y regreso y empiezo a entrenar, que era mi hábito, la tradición familiar con mi papá. Vamos a entrenar, estamos en las canchas. A mí siempre me encantó estar con ¿Llegaste antes de pandemia aquí a...? Sí, me tocó antes de pandemia. Pues de hecho contigo la vivimos pandemia aquí. Así es. Pero antes de pandemia llego y yo creo que tenía unos 85 alumnos. Esto creció demasiado cuando vimos el potencial de que ya con 2 entrenadores podíamos abarcar más, enfocarnos más específicamente en muchos detalles. Y le dije a mi papá, pues me voy a quedar a ver qué rollo, a ver cómo crece esto. Y de hecho nunca te lo había preguntado, güey. Pero cuando tú llegas a... Porque ahorita
bueno, pues la gente lo va a saber, o la gente que al menos en Gotiga sabe que la academia pues tiene un muy buen equipo de fútbol, tiene jóvenes, la verdad, con habilidades muy buenas que estaremos de acuerdo en que muchas las desarrollaron en la academia. Pero cuando tú llegaste, ¿ellos ya estaban? ¿O tú empiezas esta búsqueda de jóvenes? ¿Nunca te había preguntado de eso? Ahora que lo pienso, porque pues bueno, por no dar nombres, sabemos que son muchos los que están, que pues tenían desde chicos. Pero el equipo como tal, porque prácticamente somos la base, o la base que está ahorita, ¿estaba desde el principio? O sea, desde que tú llegaste, que fue como una convocatoria, ya estaban, te vieron llegar y explotó. No, fíjate que eso sí tenía un tema y yo comparto y comulgo la filosofía con mi papá. Nunca te había preguntado eso, güey. Y es real. Tú por lo general ves mucho, obviamente te dedicas a marketing y ves cómo está lo de los anuncios y ves cómo está lo de la difusión y ves la importancia de eso, ¿no? Yo comulgo mucho con mi papá sobre mantenerlo como un poco personal. O sea, a mí jamás me vas a ver invitando a alguien. ¿Cuántas veces hemos salido, Alexis? Y no me ves diciéndole, ay, ¿qué onda? Soy Tony, tengo una academia, ¿quieres jugar fútbol conmigo? No, no soy así. Ni a mí me invitaste, güey. No, y es que así soy. Y yo sé hay muchos chavitos, muchos adultos, muchos de mi generación que juegan increíble fútbol. O sea, nunca necesitaron una formación y el talento lo tenían. Entonces, es como no iba a estarlos yo orillando a ver cada talento, estar cada pescando. ¿Por qué? Porque si no hay interés genuino en alguien, desde ahí empieza el conflicto. Y más como me dedico. O sea, yo sí lo llevo una disciplina formativa increíble. Yo les voy a dar herramientas y ellos tienen que descubrir las aplicaciones de las herramientas que llevan en la academia. Porque no solamente veo el fútbol como patear un balón, y eso creo que tú lo sabes. Si no hay una formación detrás de... Entonces ¿sabes qué? Te voy a dar las herramientas de lo que se está exigiendo la vida ahora. Te voy a dar todo lo que yo pueda, porque no puedo enseñar algo que no conozco, ni dar algo que no tengo. Entonces sí me preparé después de la universidad, o durante la universidad también, muchos cursos. ¿Por qué? Porque sí, o sea, de chavito yo entrenaba con 12 años a chavos de 10. ¿Qué les hacía? Solamente era como, yo sé esto es lo que te voy a dar. Yo creía que no era suficiente ni justo para los demás recibir algo tan limitado como yo lo podía hacer. Entonces, claro que me preparé, claro que me adentré en un mundo que para mí es muy interesante, el ver que en un país futbolero puedes aportar bastante en una cancha. Entonces sí, yo invitar a gente, nunca lo he hecho, nunca lo pienso hacer, pero por eso, yo creo que traigo mi filosofía detrás de el interés debe ser genuino. Si tú llegas a la academia, claro, es muy raro, o sea, no te voy a decir que nunca ha habido porque pues, igual se me escapa algún chavo de que le diga, no, tú no puedes entrar a la academia. No, al contrario, si llega el chavo, es de bienvenido, asistan las cosas, si te quieres acoplar adelante, cáele el primer entrenamiento, si te gusta, quédate. No es nada así de que hay a puertas cerradas o escondido, no hagas nada. No, cáele. Los entrenamientos son públicos, los padres de familia que llevan a los chavos vean lo que hacemos y si les interesa, quédense. Porque para mí es mucho más importante un interés genuino que un talento que no tenga algo que aportar sinérgicamente entre chavo y entrenador. Entonces sí, por eso si me preguntas, oye, ¿por qué no haces unas invitaciones? La academia nunca hizo invitaciones. Cuando yo llego, era el grupo que ya estaba, el grupo que ya tenía mi papá. Entonces ese grupo con el que yo llego, que es con el que llegamos a la final hace 5 años, con 19 partidos sin perder, más que esa final que quedamos 1-0, que ya ahorita la neta me saca muchas sonrisas, en su momento sí me causó un poquito de conflicto del por qué, pero todo tiene un porqué, ¿no? Un trasfondo. Y ese mismo grupo que ahora esta última temporada se ha mantenido, hay mucha cantera, estamos de acuerdo. O sea, si checas 5 años el mismo grupo, la misma base, tú dirías, es difícil. No. Difícil es no crear bases. O que no le creen amor a algo. O que no le crean esa pasión a hacer lo que te gusta. Entonces, sí, esos chavitos ya estaban con los que jugamos nosotros. Pero ya tenían, o sea, ya las bases ya estaban. Mi papá se aventó todas las bases de todo. El nombre ya estaba vendido por completo. Aquí está la academia. Es Toño. Entonces ya tenías una seguridad, algo chingón. Entonces yo cuando llego, ya la verdad ya estaba la estructura. Y yo le agradezco muchísimo a mi papá. ¿Qué hice? Yo solamente dije, ¿qué voy a aportar? No me puedo quedar con lo que sé. Vámonos. Cursos, vámonos, seminarios, vámonos esto, vámonos a todo, hasta que empiezo a comprender el trasfondo, el fondo y el impacto de lo que puede hacer a través del fútbol. Okay. Entonces ya es cuando digo, y me cae el 20, me voy a quedar.
Y con toda esta preparación, ya para irnos adentrando en temas un poquito más, pues más profundos, si lo quieres ver así, vamos empezando por el tema de que toda esta preparación aplica, pues, relativamente para nuevas generaciones. Tú y yo somos de una generación, pues, diferente. Yo creo que está muy marcado. Yo soy una persona que lo vive mucho. Batallo demasiado, no te voy a mentir. No voy a profundizar porque no quiero tener problemas. No hay que exponernos. Así es. Pero esta idea de trabajar con diferentes generaciones, no comparto mucho el tema de la generación de cristal y la forma de generalizar siempre todas las cosas. Pero me imagino que sí te llegas a encontrar con perfiles así. ¿Cómo los mantienes motivados? ¿Hay una preparación para ti detrás de? Sí. Por decir, en la mayoría de los cursos que uno obtiene como entrenador, porque es curso para entrenadores tal, ¿no? Curso para directores técnicos tal. Curso para preparadores físicos tal. No solamente te dan algún tema cerrado o lineal, sino sí abarcan más cuestiones o factores con los que te vas a encontrar. Por ejemplo, las categorías. Es muy difícil que tú quieras agarrar el mismo plan y decir, este va a ser el mismo entrenamiento para todos. Tú dices, es completamente imposible. Un chavito de 3 años que apenas está comprendiendo cómo socializar, no le vas a poner una formación táctica increíble en la cual tú dices, nada que ver, con claro, técnicas avanzadas. Pero sí puedes idear un plan para todos en base a sus capacidades. La misma base. Y lo mismo va con la capacidad intelectual, con la capacidad emocional, con la capacidad de sus habilidades físicas. Y tú dices, ok, lo vas adaptando. Sí ha sido temas muy interesantes en los que he tenido... ¿Es difícil? Yo creo que es difícil cuando no te gusta, en lo que hablemos, ¿eh? Yo creo que lo que no te gusta, desde antemano ya te pones el no quiero o no sé. Es que llega, no sé, no puedo, no, la cuestión es que no te gusta. Entonces, a mí que me gusta esto, que no tengo el gusto nativo, ¿eh? Yo lo agarré después de, yo creo que de los 22 años, cuando yo dije, esto sí lo quiero para mi vida. Pero fue porque encontré ese amor. El amor de que tenía la misión de hacer algo. Pero ahorita te cuento completo eso. Entonces, en los cursos sí te lo dicen. Aquí están las guías. Aquí están las herramientas. Ustedes descubran su aplicación. Porque a pesar de que te lo digan general a todos los que vayamos, no es lo mismo entrenar aquí en Cotija que como ya me tocó entrenar en Guadalajara. La mentalidad es completamente diferente. Los hábitos son diferentes. Los tiempos son diferentes. ¿Qué es lo primero que identificas? Yo creo que la formación espiritual. Tú vas a decir, caray, ¿cómo está eso? Sí. En Cotija quizá nos hace falta ese tema de conversación o hacerlo más abiertamente en tu propósito, más allá. O sea, ¿por qué literalmente vas a entrenar? Por eso yo te puedo preguntar a ti, ¿tú para qué entrenas fútbol? Y me gustaría saber tu respuesta. ¿Por qué entrenas fútbol tú, Alexis? Fíjate que en un momento pensé que podía ser futbolista profesional, no te voy a mentir. Y en algún momento me fui a probar allá a Guadalajara, hicieron pruebas del Toluca. Y pues quedamos y nos invitaron a Toluca, pero pues yo te estoy hablando que tenía 14, 13 años y pues la educación de sus papás. Pues mi papá dijo, no, o sea, esa cantidad, porque pedían buena lana antes. Bueno, el fútbol creo que siempre ha sido mucho de lana. No sé qué opines, pero... Me mantendré al margen. Va. No, pero sí, son eventos muy turbios. Sí, claro, hay... cosas que no se deberían de siquiera tomar porque está muy canijo, si te lo voy a decir. El hombre es hombre y corrompe. Entonces, tú sabes, si no estás del lado que estás ayudando, estás del lado que estás jodiendo. Sí, o sea, está bien culero ese rollo, pero es cierto. Entonces, sí es de meterte en aguas que no hay necesidad. Sí, yo agradezco al fútbol todo lo que me ha dado. Hay mucho todavía que le tengo que dar. Pero sí, ahorita no voy a mancillar pero lo que sucede. Pero el fútbol como actividad, ¿no? No, porque claro, como organismo dices... Ya, si nos metemos más a fondo, sí te digo, no me voy a meter en eso porque sería un tema de que en otra ocasión, si quieres, claro, nos sentamos y nos aventamos, si quieres... Hablar de la decadencia, ¿no? Del fútbol mexicano. La corrupción es horrible de lo que sucede y no es el fútbol. Es los que están detrás de ellos que no alcanzan a ver cómo perjudican los sueños y los ideales, que como tú en tu caso, buscando un sueño profesional, se quedó ahí. Y a veces no saben ni por qué se queda ahí. Mira, yo te estoy hablando de que tenía 13, 14 años. Ahorita tengo 28. Le pedían a mi papá como 17,000 pesos de aquel entonces. Imagínate. O sea, antes era una buena lana. Ok, con lo que podías comprar en ese tiempo, sí. Sí. O sea, con eso era... Aquí en Cotija eran casi
pues que te gusta, eran 1 año y medio de colegiatura, porque aquí no es cara la colegiatura. Entonces, con eso en mente, mi papá me dijo que no. Pero para responder a tu pregunta, ahorita lo hago porque me gusta. Okay. No hay un trasfondo más que me gusta y lo disfruto. Y se me olvidan las cosas también. Ahí se me van los problemas. Vamos a eso. Lo que te digo ya es como el desarrollo de formación, tanto físico como espiritual. Decir, ¿sabes qué? El fútbol es más que eso. O sea, lo que vas a aprender y vas a desarrollar en la batalla contra ti, porque es eso. El que tú todos los días seas mejor que el día anterior. Que el día de Alexis hoy dio... Y eso aplica para todo también, ¿no? Sí, ¿no? Y es que es eso lo que quieres empezar a compartir o a sembrar en cada uno. Es que no estás compitiendo contra nadie. O sea, realmente no estás compitiendo contra 11 rivales. Estás compitiendo contra ti. Y cuando te percatas de eso, es cuando tu crecimiento cae. ¡Pum! De la nada. Entonces, ¿cómo? Muchos que dicen, es que tiene mucha suerte. No puedes demeritar el trabajo de todos o la disciplina, las horas que se llevaron en cancha, por decir qué suerte tiene, ¿no? Al contrario, hay un trabajo detrás. Entonces yo creía que eso era un poquito la diferencia de una ciudad en la cual ya están un poquito más educados sobre eso, sobre que el deporte es tu disciplina, tu estilo de vida, saca lo mejor de ti, llega hasta donde puedas, que no quede en ti y ya. Porque ya está abierto el mundo ya en Guadalajara de las posibilidades para jugar ya profesionalmente, obviamente. Aquí en Cotija hay limitantes sobre eso. Aquí está el fantasmita de decir, es que yo entreno con Toño para ser profesional. Yo sí les he dicho a los papás cuando llegan con esa mentalidad, les digo, no. O sea, yo no soy entrenador para que vaya a ser profesional mañana. Yo le voy a dar todas las herramientas y ustedes verán las aplicaciones. De que claro, sí ha pasado personas que me dicen, oye Tony, pero yo no conozco nada allá. Me haces paro, me pasas No, tengo contactos, tocamos puertas y vemos. Pero sí es muy difícil, y tú lo has visto en los años que has tenido conmigo, de que yo diga, este chavo está listo. ¿Por qué? Porque no está listo. Y si a mí como entrenadora en Cotija no me llena el ojo, o sea, no me satisface sus habilidades, ¿qué le espera afuera de aquí? Y no les voy a mentir, o sea, no los voy a engañar. Te cuento rápido una situación. 2 chavitos se me acercan y me dicen, oye, me invitaron a un visorio a tal lado. ¿Tienes lana para gastar para ir? No, andamos bien, no lo hagas. Y los papás se quedan viéndome así como de, ¿le estás cortando las alas? Le dije, no, les voy a explicar. Su hijo no tiene ahorita ni las capacidades físicas, ni las habilidades técnicas como para que puedan recibirle un equipo bien. Están luchando contra otros 15,000 igual que él. Y quizá uno que mida 5 centímetros más que él se va a quedar. Y quizá el otro que esté con un desarrollo muscular más amplio que él se va a quedar. ¿Por qué? Porque para mí no está listo. Imagínense cuántos van a ir. Entonces soy muy realista en ese caso. Y a veces me han salido muy mal esos comentarios por ser real. Pero prefiero que se enojen ahorita a que después se hayan gastado 50,000 pesos y llegue el chavo odiando al fútbol. Pero ¿no crees que a veces también por la mentalidad de los jóvenes, que a veces, como lo platicábamos hace rato, tiende a ser un poquito más susceptible por lo que quieras? Más que un cortón de alas, sí sea una desmotivación total. Voy poco a poco. Ahorita lo que te decía es porque tú entrenas y ahora te cambio la pregunta. ¿Por qué crees que entrena una persona de 40 años, güey? ¿Para ser profesional? No, pues ya para mantener la forma, ¿no? O sea, tú llegas al entrenamiento y ves a alguien que llega a entrenar a tiempo, contento, aventándose un chascarrillo. Se cambia y entrena contento y se va contento. ¿Por qué lo hace? Pues podría ser ya pura diversión, ¿no? Ya creó un hábito, creó una disciplina y se sabe que está muy contento en cancha. Entonces, como hay personas que generan un hábito de ver una película diaria, de escuchar música en esos momentos, hay gente que el fútbol ya lo vio como lo que es. Una disciplina por completo para mantenerte en forma en todas tus etapas. Entonces, ahí es cuando ya le agarraste sentido o un propósito al fútbol. Porque patear un balón o ver 11 contra 11, tú dirías, ¿eso qué? ¿No? O sea, una persona de 500 años que le cuentes esto en 1000 años, van a decir, ¿qué estaban haciendo? O sea, como si ahorita nos ponemos a platicar del juego de la pelota. Tú dirías, y todavía los mataban a los que ganaban, ¿qué onda con eso? No le encontramos ese sentido porque no sabemos realmente el trasfondo de esto. Entonces el fútbol, más que un deporte, es un estilo de vida. Es encontrar la pasión por algo, por alguien, por un grupo. Y saber que cuando estás ahí,
tienes que agradecer que tienes la oportunidad de estar desarrollándote en algo que cuando otros no tienen ni siquiera la oportunidad ni el tiempo. Entonces yo te puedo decir, el fútbol es maravilloso. Aprender el fútbol, hay gente que no lo necesita. Pero en el caso de por qué practicar fútbol, yo los invitaría que es para que se vayan avanzando ellos sobre ellos mismos y a pesar de ellos mismos. Entonces, dale un propósito a por qué estás yendo a entrenar o por qué estás jugando o practicando un deporte y encuéntrale un sentido antes de que te llegue a molestar o frustrar de pensar que vas a ser profesional. Porque para ser profesional es un camino muy duro y son muchos factores que tienes que cumplir desde una edad muy temprana y saber que no te tiene que importar lo que gastes, sobre todo en tiempo, porque en dinero pues hay gente que lo tiene y lo va a poner todo sobre la mesa y su niño no tiene los factores, pues nada. Sí, pero sí, el tiempo que tienes que invertir y desde las cosas más pequeñas que vas a tener que hacer para que sí te encamine y una vez encaminado y tocar la puerta que estés listo para eso. Porque a veces tocar las puertas y te abren, tu actitud la cierra. Y es que creo, y esto lo quiero empezar con una pregunta y luego lo iré explicando. Creo que va mucho al tema de la mentalidad. Y tú me dirás, ¿por qué? Porque, bueno, para explicarte primero, la pregunta es, ¿tú cómo trabajas con los jóvenes esta mentalidad? ¿Por qué? Porque, bueno, estaba leyendo hace poquito esto que se está conociendo como la cultura del inmediato, que es a lo que nos estamos acostumbrando. Pues todo la tecnología, de querer todo rápido, de que compras, y lo platicamos en su momento con Osvaldo y Jera, el tema de Amazon Prime, que el paquete te llega al día siguiente, y que si no te llega al día siguiente, una desesperación, pero no pasa nada, o sea, te puede llegar al día siguiente, pero tú lo querías para allá, ¿no? Esta cultura del inmediato creo que te hace dejar de disfrutar el proceso, o más que dejar de disfrutarlo, dejar de sacarle el máximo provecho al proceso. Y esto creo que va de parte de la mentalidad, porque bueno, tú lo dices y a mí me consta que llegó gente contigo que difícilmente pateaba un balón y ahorita los ves y son ídolos y los quieren en todos los equipos aquí y los invitan y ven y vamos. Y yo creo que todavía con ellos aprovecharon al 100% el proceso. Pero las nuevas generaciones, ¿cómo sería trabajar esa mentalidad de decir, ¿sabes qué? O sea, sí, mañana vas a poder hacer una ruleta, pero, bueno, más bien, no mañana vas a poder hacer una ruleta. O sea, es un proceso en el cual lo vas a hacer, pero cuando lo hagas, lo vas a disfrutar. No lo necesitas hacer ya. Porque, pues, todo esto solo te lo da el tiempo. ¿O cómo lo ves? Mira, esto del proceso de la mentalidad, yo creo que hasta a nivel biológico tenemos un desarrollo. Y entonces vamos teniendo etapas en la cual se va adaptando tu cerebro a ciertas capacidades intelectuales como la comprensión. Entonces, a un chavito no le vas a poder intentar explicar todo el trasfondo. ¿Cómo le explicarías a un chavito de 9 años? ¿Cuál va a ser el impacto en su vida del fútbol? Esa es justamente la pregunta. ¿Cómo les dejas claro? ¿Qué actividades haces con ellos? Obviamente, haces actividades en las cuales primero ellos entiendan que es un deporte grupal. Entonces, yo uso muchísimo con ellos frases que les llegan a impactar en ese momento, que las entiendan muy rápido, que sea digerible, para que ellos entiendan que tienen que quererse como grupo, o sea, que tienen que cuidarse como grupo, como relacionas con las amistades siempre que tú dices, este es mi grupo y yo lo voy a querer siempre. ¿Por qué? Porque si no quieres algo, o sea, es lo que les digo, alguien solo va a llegar rápido, pero en equipo llegan lejos. Entonces eso es importantísimo que lo vayan entendiendo. Le recreas actividades en las cuales ves la limitante de estar solo y lo sencillo que se puede producir el trabajo en masa, el trabajo en equipo, cómo se reparte la carga, cómo cada quien tiene un funcionamiento específico. O sea, es defensa, ¿qué te toca? Quita bolas, papito. Y ya, y con eso tú vas a empezar a hacer que el grupo confíe en ti. Eres delantero, cábalas. No importa si no cae gol, pero termínalas. Entonces les vas dando ese tipo de especificidades de función y eso lo van a ir entendiendo poco a poco en casa, en la escuela. O sea, si saben que les toca hacer algo, lo deben de hacer. Entonces, con esas cosas sencillas, la mentalidad se va moldeando. Pero esto es solamente lo que nosotros hacemos. La mentalidad base es en casa. Si en casa no le están moldeando eso, ya nos están poniendo nosotros una barrera de que no hay un desarrollo sobre eso. Entonces, haces 1000 cosas. O sea, le juegas al entrenador,
al psicólogo, al doctor, al terapeuta, al preparador físico y todo al mismo tiempo con una cantidad de niños grandes. Y tú dices, ok, hay unos que sí me dan un poquito más problemas y hay unos que no. Entonces tú te enfocas, casi siempre y sucede en todos lados, con el que más interés denota. Si viene un chavito y me empieza a preguntar 7, 8 cosas, ahí dices, aquí hay un interés genuino. Entonces con él trabajas más. Hay un chavito que en la vida te preguntó nada. No es que a ti no te interese, sino al contrario. Ya cuando ves que el chavito está muy apático, si vas, igual cuestionas, ¿qué traes? Oye, ¿por qué no quieres hacer esto? ¿Te obligan a venir? Porque luego se nota a veces eso. ¿Te obligan a venir o qué onda? Y sí, cuando el papá obliga a ir a los niños, se ve la apatía. Él ni me digas qué hacer porque yo estoy de malas. Pero eso no es de una generación. Eso ha sido de todas. Desde que yo tengo... Es que obligado, pues ni cómo, ¿no? Nada. Entonces, en mi generación era de que a todos nos gustaba, pero si no faltaba uno que era malito y le costaba mucho integrarse al grupo porque ya era el bullying. El bullying estaba horrible. O sea, neta, nos forjó carácter cabroncísimo. No está bien. Claro que no está bien. Pero nos facilitó el sentido en la vida de salir y de que ya no te pegaba nada, no te dolía nada. Y forjaba carácter. Sí, eso es lo que te digo. El carácter lo traemos bien porque nos lo forjó en ese momento. No es una buena actividad, no es algo que recomiendo, pero nos tocó. Así de sencillo. O sea, te tocó y viste con... Es que hay bullying en categorías. A mí al menos no me tocó uno muy extremo, pero voy a lo mismo. Es parte del proceso. Porque no seríamos lo que somos sin lo que hubiéramos vivido. A mí me pasó en la primaria, se burlaban mucho de que yo estaba orejón, güey. Y a mí me hacían llorar y yo llegaba aquí a la casa llorando y yo no quería ir a la escuela. Pero llegó un punto en el que, pues como dices, ¿no? Dije, pues, ¿qué? Pues ni modo que me las quite, güey. Y pues ya te acostumbras. Entonces eso me llevó a aceptar... pues llámale si quieres inseguridades, a vivir con ellas y a saber que era algo que no me voy a quitar, a convivir con ellos. Y ahora soy una persona que vivo mucho con el lema de que soy responsable de lo que hago, no de lo que piensas. Claro, el mundo de las ideas es ahorita que no vamos a tocar. Pero si te adelantó un proceso que tú ibas a comprender quizás unos años más adelante por la madurez. Por decir, ahorita un chavito de 10 años que no sufra cosas que lo marquen, quizá eso lo va a comprender hasta mucho tiempo después de que no era la gente malvada. ¿Dirías que hay que sufrir? Yo siento que el ser humano aprende a base del dolor. En casi todo, En casi todo. Llévalo al ámbito que quieras. Cuando no sufres, no tienes esa necesidad de salir de esa etapa que te está pasando. Entonces sí, el ser humano aprende a base del dolor y el sufrimiento lo hace que crezca más aceleradamente o que madures más rápido. O que simplemente no te importe nada. Claro que hay sus vertientes, pero sí yo te puedo decir que el dolor hace que crezcas más rápido. De dolores a dolores, como tú dices, escala. En el fútbol, es esa la cuestión. En la etapa que tengo de chavitos de 10 años que ahorita están increíbles, en su momento los verás, ahí hay cosas muy interesantes. Chavos que ya empiezan a ver lo diferente del fútbol, chavos que ya empiezan a liderar, que eso es lo que a mí me encanta. Ya cuando un chavito ya propone, ya cuando el chavito te dice, hey, vamos a hacer esto, oye, si trabajamos aquello, los curiosos son los que a mí me llaman demasiado la atención. ¿Por qué? Porque no están nada más quietecitos, sino ya les puedes enfocar toda esa energía que traen y ahí es donde me pueden a chambear. Si yo llego y todos son robotcitos, yo digo, algo estoy haciendo mal. Pero ya cuando te dan elementos para trabajar, ese líder, aunque sea malísimo para patear un balón, sabes que vamos a mantener el grupo unido. Pero los manejas con disciplina, un tono verbal adecuado para ellos y no te manchas. Yo hago ese mismo entrenamiento con los de alto rendimiento que entrenan toda la semana, ni me van a pelar. O sea, no les puedo llegar a decirles, chavos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo se portaron en la escuela? ¿Les fue bien? Van a voltear y van a decir, ¿qué le vamos a hacer hoy a Tony? Hay que darle una baloniza mínima. O sea, todo se va por edades y por etapas. Hay que hablarles a los niños. Como niño, no me convierto yo en un niño, sino al contrario. Tienes que saber cómo dirigirte con ellos. Al adolescente meterte en el papel de que sabes todo lo que está funcionando a través de él. Las hormonas cómo se disparan. Y no puedes ser tan rígido y duro. Con ellos eres un poquito más comprensivos en muchas etapas que ellos están redescubriendo. O unos descubriendo apenas. Y ya con los más grandes, ya tienes que ser un poquito más rígido. De que ya no puedes dejarte porque te van a agarrar. Y eso es una realidad. En la docencia tú lo sabes. Entre más adulto es o entre más grande es, tienes que sentirte completamente seguro y con confianza porque si no te van a agarrar de bajada. Entonces, las etapas formativas sí depende mucho la edad del chavo o el grupo con el que estás trabajando
y sobre todo el trasfondo que trae. Entonces la mentalidad sí puedes moldearla un poco, pero realmente el molde viene de casa. O sea, el molde real viene de casa. Tú solamente empiezas a hacer algunos ajustes, algunos detalles. Pero si realmente hay un interés bien por el niño es, yo confío en lo que ustedes están haciendo, pero yo le doy las bases. Respeto, disciplina y atención. Con eso, o sea, yo siempre les he dicho, mientras el chavito a mí me ponga atención, yo hago el resto. Pero si eso es en el trabajo mental de ellos. Y es que era lo que te platicaba antes, cuando nos poníamos de acuerdo para la conversación, que te decía, yo creo que el talento está sobrevalorado, porque creo que puedes tener mucho talento, pero si no tienes la mentalidad, no vas a llegar a ningún lugar, en general. Y sin embargo, puedes no tener el talento y tener una mentalidad y llegar lejos. A lo mejor no tan rápido como el que trae el talento. Pero yo creo que la mentalidad debería ser la base. Sí. Y creo que en todo, dejando, o sea, generalizando que el fútbol, en la vida, en trabajo, creo que la mentalidad es la clave. Y es que sí, como lo mencionas, es completamente importante. ¿Por qué? Porque el chavito que tiene, voy a lo mismo, interés y comprensión sobre lo que está haciendo, va a alcanzar el objetivo, va a alcanzar la meta, como tú dices, lento, pero seguro va a llegar. Y el otro que ya se siente confiado, el superestrella. Yo he tenido mucho conflicto con trabajar con superestrellas, porque sí me han llegado chavos talentosísimos a los 17, que en su vida estuvieron en una formación deportiva, llámalo atletismo, llámalo fútbol, o que estuvieron en algún gimnasio, que vóley, nada. Ellos no tienen formación deportiva, nada. Su talento es nato, son talentosos. ¿De qué te va a servir ese don si lo has desaprovechado con arrogancia toda su vida? El ego por los y no vamos a hablar de ego y arrogancia porque nos conocemos, Alexis, y sabes que también tengo un pasado que sobreexploté eso. Entonces no es nada bonito cuando se te truena ese globo y te das cuenta que lo más maravilloso no es eso, no es superfluo, no es humano. Es así de que estamos en el reino banal y ay sí, el que se note más, el que se vea más, el que haga más goles, el que se destaque más entre... No, para mí ya tomó más valor el que tiene el superpoder de mirar al pasado y ver lo que ha avanzado y darse cuenta que él avanzó 10,000 pasos de donde llegó, al chavito que llegó igual a los 17 y a los 20 sigue siendo exactamente lo mismo. No hay ninguna evolución. Es más, hasta me atrevo a decir que estas superestrellas a veces, en vez de tener una evolución, tiene una involución. Tú dices, oye, pero cuando llegó yo jugaba mejor. Y es que no se alcanzan a percibir de que el chavito que llegó con ese talento, los otros con el tiempo, lo dijiste, lo pasaron, lo brincaron. Porque le decías, oye, te tocan hacer 10 repeticiones y tú te volteabas confiando, como siempre lo haces, en que te van a hacer lo que les dices. El superestrella, por eso ahí empieza 5 repeticiones en vez de las 10. Y el que es malísimo y trae interés, se avienta 20. Y ahí uno empieza a ver. Yo tenía un chavito que les decía, van a dar vueltas a la cancha, el clásico calentamiento de cualquier deporte, ¿no? Vamos a entrar en calor, para eso se activa un poquito el cuerpo, empiezas a trotar y demás. Y ponle tú, 3 vueltas. Pues los chavitos ya sabes que hacen, en vez de la cancha perimetral cuadrada, ya la hicieron un círculo. Entonces en vez de 3 vueltas reales ya se convirtieron en 2 por lo que robaron del perímetro. Pero tenía un chavito que nunca se me va a olvidar, que él se iba por el puro bordito. Y aunque se tardara por la más. Línea. Exacto. Y ahí es cuando yo dije, ya ganamos en disciplina. ¿Por qué? Porque tienes uno que va a contagiar a otro. Y luego el otro se va a percatar de eso. Y luego si tú lo tomas como ejemplo y ven que él tiene un avance, va a decir, es que si hago las cosas como lo está haciendo él, me va a ir mejor. Entonces ahí es cuando uno entra en el trabajo de vamos a usar a los que hacen las cosas disciplinadas como ejemplo, en vez de como burla, que es lo que ha suscitado en muchos países y en la actualidad. Los buenos ya sirvieron de burla y los malos de ejemplo. Y te la dejo ahí para que la pienses. Es una triste realidad, pero es que los que están al frente deberían de aplaudir lo bueno también. Porque nada más se suscita que castigan lo malo. Entonces sí, ahí es donde hay un trabajo personal y un trabajo objetivo y muy puntual de decirles, así es como se hace. Y la disciplina está en eso, en hacer las cosas bien, te vean o no te vean. No. Sí, no, fíjate que este tema de la formación está muy cabrón, creo. Porque no dejas de trabajar con 1000 mundos, porque son jóvenes que tienen pensamientos diferentes. Y no podríamos, creo yo, Tony, que cerrar el video sin dejar de hablar un poquito o darle un poquito más de énfasis a tu papá.
que fue el que empezó todo esto. ¿Qué te gusta que hayan pasado jóvenes por las filas de la academia? ¿Cuántos jóvenes más o menos crees que han pasado por la academia? Cuando se le hizo su homenaje, me puse a charlar con él. Igual me puse a platicar con él. Y es que tomamos en cuenta varias cosas. Uno, no nada más entrenamos a la academia, también servimos al seminario. Entonces, desde la primera generación del seminario se ha estado ahí. Yo apenas tengo 5 años trabajando con el seminario, pero también se contabilizó, respondiéndote, más de 3,000 personas, en las cuales encontramos con mi papá y llegamos a esta conclusión. Realmente el mérito está en el acto, no en los frutos. Porque realmente no sabemos si volvemos a ver al chavito que entrenó 10 años con nosotros. Pero después de 10 años que te enteras, oye, ¿cómo sigue? No, está acá, ya tiene su familia, sus hijos y todo, y te manda saludos, que está muy contento porque la mejor etapa de su vida fue en el fútbol. Y los valores que deja. Hombre, o sea, ya a mí me quedaba muy impactado de eso. Veían a mi papá, después de años, y llegaban a la casa a saludarlo de Estados Unidos. Toño, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo está? Y el Tony, ¿cómo está? No, ya está bien grandota, ya tiene barba, no, ya está bien gordo. De todo. Y yo los veía como familia. Porque yo creía que eran familia, porque convivían siempre con él. Entonces la parte de esta, que yo le agradezco a mi papá y lo valoro con el alma, es: tienes una responsabilidad increíble. Tú eres ejemplo de ellos. Si hace las cosas bien, ellos van a notarlo. Si hace las cosas mal, van a pensar que así es la cosa. Entonces los hábitos se tuvieron que cambiar. En mi caso, para seguir el legado de mi papá, que te digo, y yo es sorprendente, lo vi el otro día, el martes, en la cancha, y volteé y dije, 67 años y acaba de hacer un gol que dije, 67 años y sigue increíble. Entonces claro, sí, obviamente lo admiro, obviamente le agradezco este legado que me está dejando y que seguimos trabajando, y ahora más que como papá e hijo te lo puedo decir, como amigos. Ahora que mi mamá se involucra en el apoyo de los entrenamientos, que mi mamá yo la entreno, y pues obviamente algo bueno se le tuvo que haber pegado, y ya con los más chavitos, oye, así es esto, los conceptos más básicos ella se los avienta. Y obviamente que también trabajé con mi hermano, ahora fallecido, que también sé que está en un buen lugar, con Raúl Máximo Nardoni, criticándome los dos, que también él estuvo ahí y tenía un carácter increíble como entrenador. Hubiera sido un entrenador maravilloso, él también te lo hubiera dicho. Los momentos que sirvió, increíble. Pero hoy en día, casi me hubiera dicho, Tony, quédate que ahí te voy. Tenía más madera él de entrenador. Y yo perdón que te interrumpa, yo que te conocí, bro, desde, pues bueno, esta amistad se dio en pandemia. El proceso que has tenido ha sido cabroncísimo. Te lo puedo decir aquí frente a la cámara, sabes que te estimo demasiado. Si quieres, no podemos profundizar sobre ese tema, pero viene una gran responsabilidad también para ti. Ah, claro, papito. Y sí, empiezas a ver la vida diferente. Les explico, voy a ser papá. Y ¿cómo te sientes? No, muy feliz, muy contento. O sea, ya trabajando con muchos niños, tú dices, pues me enfado y me voy. Fue el entrenamiento. Esto va a ser mío 24/7. Y es estoy interesadísimo en que mi hijo va a ser profesional. Nah, te voy a ser sincero, no. Me gusta para que ni le vaya a gustar el fútbol, ¿eh? Lo que te iba a decir, ¿qué harías si mañana te llega y te dice, quiero jugar básquetbol? Que juegue, o sea, la verdad yo te voy a decir algo. Yo que lo viví, hay muchas situaciones que no alcancé a tocar tema y que después quizá en algún momento lo podamos platicar en otras áreas, pero es de obligado nada, es lo que te digo. El interés tiene que estar y el apoyo tiene que ser muy importante, sobre todo con los papás. Te digo esto, hay un capítulo que estoy desarrollando en el libro, un libro que también por ahí lo van a ver en algunos meses, es sobre cómo es el apoyo de los papás. O sea, hay un tema específico, familia, y en el cual yo lo designo y te lo digo. El papá debe estar cerca de él para que sienta el apoyo y el respaldo, pero no tan cerca como para que lo tosigue y lo llene de una presión innecesaria, de logros y objetivos que nomás te van a quebrar la cabeza, no te van a dejar funcionar libremente. Y a su vez, no te tiene que dejar tan solo como para que tú notes que no es importante lo que haces. Entonces, en todo se basa un equilibrio. Yo eso lo comparto sin todavía ser papá. Ahora que ya se me acerca, los pensamientos te invaden, las emociones se disparan. Estamos muy contentos con mi esposa sobre eso, que también estoy muy agradecido con ella por el apoyo que me ha dado como entrenador, porque no es sencillo de que va a estar trabajando con grupos y a veces le prestas más atención que a ellos, estás más preocupado por lo que les sucede a ellos, y no, simplemente es, como te digo, una responsabilidad en la cual estás. Entonces sí,
Spoileando de rápido al final, ¿verdad? Sí, voy a ser papá. Si mi hijo no le gusta el fútbol, no se obliga. Jamás. Gracias, hermano. No se obliga, se le apoya en lo que quiera. ¿Cuál es mi responsabilidad? Darle todas las herramientas y las habilidades que yo le puedo otorgar. Y hasta ahí. Papá, quiero ser ajedrecista. Ánimo, no pasa nada. Papá, quiero ser balletista. Ánimo, no pasa nada. Es muy bueno. Que me diga, no, quiero ser futbolista. Papito, estás en la mata. Pero sí depende de su interés. ¿Por qué? Porque obligado, Alexis, ni una amistad, ni un romance, ni la vida pueden obligarte a hacer nada. Ni los zapatos entran. ¿Para qué lo voy a hacer tan burdo? Entonces sí es eso. Y muy importante con los papás, la convivencia, el entendimiento y la comunicación. Yo creo que es eso lo que va a hacer que fluya o que no fluya algo, la comunicación. Pero sí, como dices, a mi papá, cuando lo veas, estoy orgulloso de ti. Y pues ya para ir cerrando, porque pues como te platico, no tengo el equipo que quisiera, que me rindiera para armar esto padre, porque pues también tengo muchas ganas, en algún momento sé que lo hablaremos. Ahorita pues estoy empezando a leer y es algo que me gusta platicar mucho contigo y siento que es algo que tú tienes, que puedes hablar de varios temas porque pues eres una persona que lee, que me ha recomendado varios libros. Sé que en algún momento va a tener una cámara que pueda tener más pila y sé que nos vamos a dar unas pláticas muy pasadas de lanza. Sí, claro. Y para cerrar, carnal, alguien que quiere empezar en el deporte o que se quiere dar por vencido con el deporte. ¿Qué les digo? Hay algo que tú comentaste también en uno de los libros que me compartiste tuyos, que es el Ikigai. Te habla sobre un propósito de vida. Y yo creo que más allá es la meditación. O sea, medita, piensa. O sea, realmente piensa contigo qué quieres. O sea, si no has entrado al mundo del deporte, pregúntate por qué quieres entrar. Investiga bien, chécalo bien, velo, a ver si te llena inclusive el ojo. Dicen que el amor entra por los ojos, entonces tienes que ver si de verdad es lo tuyo. Es un deporte de contacto, no todos son rosas. ¿Cuántas fracturas llevas tú? ¿Cuántas llevo yo? Y yo, a pesar de, yo te he dicho, 7 fracturas y hasta que me corten los pies no dejo de jugar. Yo creo que estás en el mismo estándar de decir, yo mientras pueda, juego. Entonces sí tienen que conocerlo un poquito más allá, no nomás meterse la brava o decir, porque mis amigos juegan fútbol, yo también me tengo que meter. No, chéquenlo, véanlo, vean lo bueno del fútbol, lo malo del fútbol, y si aún así quieren, adelante. Y el que se quiere salir, pregúntese también, digo, ¿realmente es esto lo que quiero? ¿Me siento desmotivado? O sea, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Encuentro una motivación para seguir entrenando, invirtiendo tanto tiempo, tanto esfuerzo? ¿Para qué es esto? Entonces ahí es donde tienen que meterse a hablar con ellos mismos. Profundizar. Ajá. ¿Esto lo hago por alguien más o por mí? Si es por alguien más, no lo hagan. O sea, literalmente están perdiendo su tiempo. Si es por ustedes, encuentren otra vez esa motivación. Les va a servir mucho ver algún video o algún ídolo que tengan en el fútbol, lo mejor que han hecho, y eso los incentiva. Tenemos un tipo de neuronas espejo en el cual cuando vemos a alguien más hacer algo, creemos que vamos a poder conseguir hacer eso. Y cuando lo conseguimos, es genial. Cuando no, se frustra. Entonces tienen que empezar a abarcar todo esto sobre encontrar una motivación, pero desde adentro. No, o sea, tú no me vas a motivar de la nada si yo no tengo ese deseo, esa intención de hacerlo. Sí me puedes dar un impulso, pero si no nace de mí, pues no. Entonces, si lo quieren dejar, pregúntense por qué. Por lo general alguien se aleja del fútbol por las críticas, porque se sienten menos que los demás, porque ya el equipo le dicen que es el más malo. Y ahí es donde les digo, pregúntense si realmente lo sienten así o es lo que les dicen los demás. Entonces, no dejarse influenciar, redescubrir su yo interior de por qué hago fútbol. Y si es lo tuyo, adelante, la academia está abierta para que nosotros te guiemos en un buen proceso y que tú puedas aplicar todo lo que se te da a lo largo de tu vida. Ver qué aplicaciones puedes hacer, no solamente en la cancha, ¿sabes? Y como te digo, en el Ikigai, yo por eso estoy contento y feliz en el fútbol. Porque es vocación, misión, talento y profesión. Entonces, si tú me puedes decir, Tony, ¿cumpliste tu sueño de vivir del fútbol? Sí, y lo amo. Y lo amo. No pensé que iba a ser fuera de la cancha, pero lo amo así. Entonces, sí, mi responsabilidad ahí sigue. Seguiremos creciendo, aprendiendo cosas nuevas, mejores métodos, mejores herramientas, intentando conectar más con la comunidad, con los chavos, pero siempre sembrando todo lo bueno que se pueda, sin importar si uno va a recoger el fruto o no.
Muy bien, bro. Qué bueno que lo ves así. Y pues te digo, no quiero alargar más la cosa. Muchas gracias por haber venido, por ser el primer invitado en este semi-estudio. No voy a llamarlo estudio hasta que esté terminado. Y que también cuando esté terminado espero verte por acá. Te agradezco mucho el tiempo, la oportunidad. Siempre lo digo, ahorita que voy empezando, les agradezco mucho la oportunidad de venir aquí a probar cosas diferentes. Te agradezco mucho. Y pues, bro, no sé si quieres compartir algo, redes sociales de la academia, si alguien que ve este video, que digas, bueno, pues aquí pueden saber un poquito más. No recuerdo, la verdad. La neta, como casi te digo, no lo hago muy de público, de estar expuesto por cualquier cosa. Soy más de que pues, mi tiempo lo invierto ahí en la cancha o en la preparación de ellos. Pero tú las llevabas, ¿no? ¿Cuáles eran? Pues, o sea, Academia de Fútbol Cotija. Nos encuentran en Facebook. Ajá, como Asociación Civil creo que se nos encontraba. Y en Instagram igual. Pero sí, si nos buscan en la barra en Facebook, sí, Academia de Fútbol Cotija y vamos a ver. Ahí sale. Igual en Instagram, o sea, no hay otra. Sí, completamente el nombre largo. Academia de Fútbol Cotija. Hay un montón de fotos nostálgicas, de videos nostálgicos. Igual la gente que entrenó con nosotros hace muchos años pueden encontrar alguna foto, alguna joyita ahí. Sí, la neta, a mí me ha sacado muchas risas, muchas lágrimas el ver cosas ahí que pues te recuerdan, ¿no? De que puedes hacer todavía las cosas mejor, puedes dar más. Entonces sí, ahí están las redes. Proceso, papito. Hay que amar el proceso. Perfecto, Fernandito. Pues con esto nos despedimos. Pues muchísimas gracias, bro. Espero que estés muy bien y espero verte por acá pronto. Gracias a ti, Alex, por la invitación y por dejarme expresar.